compañero doctor Genes, doctor González, doctor Plaza, por aquí lo veo, doctora Tobar, bueno, el maestro ya hablé con él, maestranda Izaguirre, si gustan abrir sus cámaras, por favor, para efectos de estarlos ubicando, etcétera, etcétera. Hola, ¿qué tal? Un gusto, por fin, nos vemos. Muy bien, pues siendo prácticamente la hora correspondida, voy a empezar por dar lectura rápidamente al abstracto del doctor Genes, si me permite, para pues adherirnos lo máximo que se pueda al tiempo establecido. Sé que es complejo, pero no haré más preámbulo más que leer el abstracto y darle el uso de la voz, si así le parece bien, doctor. Arranco. El doctor, bueno, la conferencia es las empresas como actoras de la transición energética conforme al derecho internacional ambiental. La va a impartir el doctor Freddy Francisco Genes Báez. Es abogado y notario por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Derecho Penal Ambiental, con énfasis en Medio Ambiente por la Universidad de Alcalá, España, doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, autor del libro Estudios sobre el régimen jurídico del sector eléctrico paraguayo, tratamiento sistemático integral, profesor visitante del Max Planck Institute de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, director de investigación e investigador de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Sin más que más, el uso de la voz es suya, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Marmolejo, por su amable presentación. Un gusto para mí compartir con usted, con todos los colegas, muy caros a mis afectos, a la doctora Marisol Anglés, quien fue la que muy amablemente me extendió la invitación, a la doctora Margarita Palomino también, y al doctor Celso Antonio Pacheco, por este enorme esfuerzo de organizar esta actividad académica, donde, como ya muy bien lo estuvo diciendo Marisol, se están presentando ponencias de altísimo nivel. Todos nos estamos nutriendo de las reflexiones, de los datos que son compartidos por los colegas, y como había dicho también el último moderador, bueno, ojalá que todo esto realmente pueda fructificar en la legislación y en las políticas públicas de nuestros países, que es finalmente el momento dentro del cual los trabajos académicos cierran ese ciclo y cumplen con el fin último. Muy bien, dicho esto, yo paso a presentar la pantalla. Y bueno, aquí está. Un segundo. La propuesta de exposición es la siguiente. Las empresas como actoras de la transición energética conforme al derecho internacional ambiental. El sumario es el siguiente. Vamos a hablar un poquito respecto a la participación empresarial en las normas del soft law de las cumbres de la tierra y otros instrumentos jurídicos internacionales ambientales. Vamos a hacer un recorrido de la manera en la cual en las declaraciones que se fueron generando en estas cumbres que se realizan cada 10 años, con excepción del año 1982, se fue considerando al sector empresarial y cómo se da siempre ese relacionamiento de ir de un poco de lo indicativo hacia unas reglas cada vez más obligatorias de incluir efectivamente al sector empresarial dentro de lo que es las acciones ambientales y en particular en las acciones climáticas. Vamos a estudiar también otros instrumentos jurídicos internacionales ambientales que integran esta categoría del derecho suave, del soft law, como es el caso del informe Brundtland y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablaremos también de la incorporación del sector empresarial en instrumentos internacionales de cambio climático, un poco el rol de la transición energética justamente a partir del reconocimiento del sector energético como el principal responsable de las emisiones de CO2 causantes del efecto invernadero y su consecuente calentamiento global.
Y por último vamos a hablar un poquito de las implicancias del artículo 6 del Acuerdo de París como clave para la efectiva incorporación del sector empresarial de manera cada vez más coercitiva en las acciones climáticas. Vamos a hacer un análisis de lo que implica este artículo 6 respecto a la inclusión de este sector que muchas veces es un poquito arisco, un poquito reacio a participar, y concluiremos con algunas reflexiones finales. Bien, respecto a la participación empresarial en las normas del soft law, quiero hacer mención, o quiero partir hablando de esta cascada lenta que nos lleva desde esa declaración hasta la efectiva implementación. Puede pasar muchísimo tiempo desde esa primera parte o desde ese primer nivel de la cascada, que se da principalmente a partir de las declaraciones que se dan en las cumbres de la Tierra, y aunque también existen otros instrumentos, o en algunas cumbres de presidentes o de ministros. Estas normas del soft law realmente pueden tener varias fuentes o una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, aquellas expresiones de deseo que no se constituyen en tratados internacionales vinculantes, pero que sí se constituyen en la columna vertebral a partir de la cual se van a ir construyendo las diferentes convenciones internacionales. Y desde ese primer nivel de la cascada hasta el último de las acciones de gobierno, empresas y personas, suele pasar un trecho realmente largo, un trecho que muchas veces nos genera bastante ansiedad a las personas que nos dedicamos a los temas ambientales. El más claro ejemplo es el reciente acuerdo de Escazú, que tuvo su origen en aquellas declaraciones establecidas ya en Río 92. Entonces, eso un poco nos da la pauta de cómo puede llegar a tardar ese recorrido de la cascada, ¿no? En el día de hoy, bueno, lo que quiero hacer un poco es mirar cómo se fue considerando al sector empresarial en esas declaraciones, hasta bajar en particular a una de las convenciones, que es la de cambio climático del año 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y luego ver los mecanismos de adopción en el derecho interno. Como sabemos, esto se realiza de manera libre para cada uno de los estados. No se establece un mecanismo estándar, sino cada país es libre de arbitrar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones asumidas, ¿no? Aunque sabemos que hay normas ya de aplicación directa, como por ejemplo las obligaciones de reportar los niveles de cumplimiento, las comunicaciones nacionales en el caso de cambio climático, pero en otros casos requiere de un desarrollo normativo que generalmente también es muy lento, que suele tener muchas resistencias por parte de los grupos de poder, y por último esto llega a las acciones de gobierno, de empresas y de personas. Bien, esta línea de tiempo refleja un poco lo que vamos a estar viendo, los hitos de las normas del soft law y la consideración del sector empresarial. Este camino que va de lo indicativo a lo obligatorio, aunque no se trata de un camino lineal, sino que dependiendo un poco de la coyuntura, también los países, los estados van acordando mayores o menores niveles de obligatoriedad en el cumplimiento de esas normas. Justamente en este momento estamos viviendo un periodo de pospandemia con todas las implicancias económicas que esto representa, y por supuesto va a tener también su repercusión en las normas que se dicten a nivel internacional, donde la tendencia probablemente sea el intento de flexibilizar esas normas. Partiremos con Estocolmo 72, luego sabemos que hay un salto en el año 82 que no tuvimos cumbre de la Tierra, luego pasaremos al informe Brundtland del año 87, Río 92, Johannesburgo 2002, Río más 20 en el año 2012, los ODS del año 2015 y por último la conferencia de Estocolmo más 50 llevada adelante recientemente en junio pasado,
realmente con mucha expectativa y con muy pocos resultados. Una cumbre, una conferencia que fue realmente simbólica más que cualquier otra cosa y sin grandes avances, más aún si tenemos o si hacemos esa comparación con las cumbres anteriores. Bien, ¿cómo se fue dando ese involucramiento del sector privado en cada una de estas cumbres y de estos instrumentos del soft law? Bueno, partimos con Estocolmo 72, donde se hacen declaraciones bastante livianas, bastante suaves, valga la redundancia, pero lo interesante aquí es tener o tener en cuenta o darnos cuenta que desde el propio nacimiento del derecho ambiental, el sector privado estuvo involucrado desde el momento en que esta declaración habla de que con el fin de alcanzar la libertad en el mundo de la naturaleza, el hombre debe usar el conocimiento para construir en colaboración con la naturaleza un medio ambiente mejor. Es decir, vienen a ser los conatos de ese concepto de desarrollo sostenible que finalmente se definiría o tendría su perfil definitivo con el informe Brundtland. Lo interesante aquí es que ya en Estocolmo 72 se destaca que para el logro de las metas establecidas en Estocolmo es determinante la participación y la obligación de todos, incluyendo expresamente al mundo empresarial. Es decir, tenemos una declaración que habla de obligatoriedad, pero que mete en un mismo paquete, en una misma bolsa, a los distintos sectores y hace mención al mundo empresarial. Por su parte, en el informe Brundtland ya tenemos un perfilado más acabado. Sabemos que no se inventa o no se crea el concepto de desarrollo sostenible, sino se delimita durante este trabajo realizado justamente, trabajo encabezado por la científica noruega Gro Harlem Brundtland en el año 87, justamente a pedido de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y aquí justamente habla de la necesidad de promover el desarrollo económico al mismo tiempo que la preservación del ambiente, ¿no? Esa armonización. Y encontramos que vincula directamente el crecimiento económico con la preservación del ambiente y se basa en un equilibrio entre el lucro y las demandas ambientales y sociales. Vemos aquí cómo continúa este proceso de involucramiento de todos los sectores, pero se sigue haciendo con muchísimo cuidado. En Río 92 tenemos una disposición más concreta, pero nos habla todavía del incentivo, ¿no? Que los países, los gobiernos deben buscar incentivar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos tomando en cuenta el criterio del contaminador pagador, ¿no? Aquí nos habla de los incentivos, no se establece una obligatoriedad como tal, sino simplemente los incentivos por parte del gobierno a los efectos de lograr esta internalización de los costos ambientales. Más adelante, con el marco de la misma cumbre de Río 92, tenemos la Agenda 21 y muy en la línea con la declaración, nos habla de la necesidad de los gobiernos de alentar a las empresas a brindar información ecológicamente pertinente. Aquí tenemos los conatos, los antecedentes de lo que es la contabilidad ambiental. Más adelante en Johannesburgo, aquí ya empieza a verse de una manera más coercitiva la participación del sector privado, desde el momento en que habla que en el desempeño de sus legítimas actividades, el sector privado debe contribuir al desarrollo de las comunidades y sociedades equitativas y sostenibles. Esto lo encontramos en el punto 27. Realmente la declaración de Johannesburgo 2002 tiene este simbolismo de hablar expresamente del deber del sector privado en la contribución del desarrollo de las comunidades y sociedades equitativas y sostenibles. El primer momento donde en un instrumento internacional encontramos expresamente esa obligatoriedad.
Más adelante, en Río +20, también tenemos ese carácter imperativo en el documento titulado El futuro que queremos. El imperativo de los estados de incentivar los marcos políticos y normativos nacionales que permitan a las empresas y a las industrias llevar adelante iniciativas de desarrollo sostenible, ¿no? Aquí, de vuelta, es interesante la manera como el foco se da en el gobierno y no directamente en las empresas o en el sector productivo. Y sí que se genera un exhorto al sector privado a que tome las prácticas empresariales responsables como las que promueve el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Luego ya tenemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? El paradigma con el que actualmente nos estamos moviendo, que también integra esta categoría de soft law, no es un tratado internacional vinculante propiamente, aunque sí esa obligatoriedad es de carácter moral por parte de todos los estados que integran las Naciones Unidas. Y podemos encontrar 4 objetivos especialmente significativos especialmente significativos para lo que es nuestro tema. Nos estamos refiriendo al objetivo 7 de energía asequible y no contaminante, al 9 de industria, innovación e infraestructura, al 12 de producción y consumo responsable y al 13 de acción por el clima. En cada uno de estos puntos encontramos, si no directamente, o a veces directamente y en otras ocasiones, de una manera un poco más indirecta o de una manera más solapada, la necesidad del involucramiento del sector privado en el cumplimiento de estos objetivos. Y por último, tenemos la reciente Cumbre de la Tierra de Estocolmo más 50, donde, bueno, como les había adelantado, personalmente considero que fue un momento que se constituye en una oportunidad perdida de llegar a declaraciones o a consensos más ambiciosos. Fue un recordatorio de Estocolmo 72 muy modesto. Sí que podemos destacar esta sistematización del reconocimiento de la triple crisis ambiental, que consiste en la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y el cambio climático, las 3 urgencias de nuestro planeta en nuestro tiempo. Y aquí un punto interesante es que se reconoce la transición energética como una herramienta fundamental contra el cambio climático. Bien, de acuerdo a lo dicho hasta ahora, lo que vemos entonces es una progresión no siempre lineal de involucramiento al sector privado en los temas ambientales, pero sí que existe como una suerte de puntos de inflexión, momentos en los cuales la comunidad internacional se atreve a dar un paso más y no descansar solamente en los gobiernos o las obligaciones de los gobiernos para la implementación de acciones a favor del ambiente, sino realiza esa mención al sector privado como uno de los grandes actores en la búsqueda de un mejor relacionamiento y una mejor gestión ambiental. Bien, pasamos ahora a una segunda parte. Creo que ya no tenemos igual demasiado tiempo. Ahí el moderador seguramente me va a ir avisando, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible a los efectos de cumplir con los plazos. Bien, vamos a mirar un poquito y muy rápidamente cómo es la consideración del sector privado en temas de cambio climático y el papel que toma el rol o el rol que desempeñan las empresas en la transición energética, ¿no? Bueno, desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los estados se vieron obligados a implementar políticas y normas para ir reduciendo en un primer momento pre-París algunos países de forma obligatoria, los países desarrollados, y los otros países, los no desarrollados o los en vías de desarrollo, conforme a sus posibilidades y conforme a un poco a las prioridades que iban estableciendo. Aunque esto más adelante, bueno, con París todos entramos en
en ese tren de obligatoriedad de cumplimiento de las medidas de mitigación, y allí se genera este cambio radical en la dinámica de los estados de exigir acciones concretas a sus ciudadanos. Lo interesante es ver cómo desde el propio nacimiento de la Convención Marco se materializa y se busca que todas las decisiones se tomen en función del principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y en las emisiones del GEI por su incidencia en el sistema climático global, pasa a considerarse como una externalidad negativa, y empieza también un poco el interés de los estados de materializar el principio del contaminador pagador. Luego vemos que en el marco de lo que fue el protocolo de Kioto, se diseñaron una serie de mecanismos aplicados en los distintos países, ¿no? Como es el caso del mercado de emisiones para los países desarrollados, los mecanismos de desarrollo limpio para los países en vías de desarrollo, y también la figura de la implementación conjunta. Este mercado de emisiones realmente fue bastante efectivo, sobre todo en la Unión Europea, donde vimos cómo las empresas se vieron obligadas a cambiar o a mejorar sus procesos productivos, a hacerlos mucho más amigables, donde la matriz energética cumplió un rol fundamental. Bueno, más adelante los gobiernos, todo el mundo van creando los mercados de carbono, en ocasiones mercados internos que pueden intercambiarse de una entidad a otra, ¿no? Ese complemento que se fue dando de estos mercados de carbono internos a través de mecanismos como el de certificación de los servicios ambientales. Y por último, tenemos que con la vigencia de los mecanismos se involucra explícitamente al sector privado en la dinámica de dar respuestas al cambio climático. Bien, en este cúmulo de ideas y sobre todo para que el Estado pueda cumplir o los Estados puedan cumplir con sus obligaciones, fueron aplicando instrumentos de mitigación de carácter coercitivo al sector empresarial, sobre todo en los países desarrollados, como por ejemplo las obligaciones vinculantes, reducción de los sectores intensivos, el uso de la energía, impuestos verdes, el fomento de sustitución de tecnología, entre otros. Aquí me está escribiendo el moderador, me está avisando que ya tengo solamente 5 minutos, así es que iré cerrando mis ideas. Y sí que más adelante con el acuerdo de París, los suscribientes ya se encuentran en la obligación de aumentar el aporte del sector privado. Y aquí vamos a mirar rápidamente lo que implica el famoso artículo 6 del Acuerdo de París como la clave para la efectiva incorporación del sector empresarial, si bien en un primer momento de manera voluntaria, pero podemos decir también que el artículo 6 viene a ser la base para ir implementando de manera cada vez más coercitiva las obligaciones al sector privado que puedan significar acciones concretas en el campo de la transición energética. Vemos que ese compromiso empresarial con el cuidado del ambiente no siempre representó una relación armónica. Es muy interesante ver las distintas fases recogidas por la literatura, de la fase reactiva, donde tenemos la fiscalización sin cabal cumplimiento, un poco la fase donde estamos la mayoría de los países de Iberoamérica, o por lo menos de Latinoamérica, hasta la fase 5 de gestión sostenible. Por supuesto que esto es muy irregular desde algunos países europeos cuyas empresas están en fase 5 hasta países como varios de los países sudamericanos o latinoamericanos que están todavía en la fase 1, esa fase reactiva, lo cual implica realmente muchas dificultades para la implementación. En todo este tiempo, en los países de vías de desarrollo se destacan los mecanismos voluntarios como las principales acciones desarrolladas por las empresas. Queda ahora que efectivamente podamos dar el siguiente paso y no conformarnos con estos mecanismos voluntarios, sino de establecer mecanismos obligatorios cada vez más
más fuertes, ¿no? Por primera vez, con el artículo 6 del Acuerdo de París, se apunta a la necesidad de aumentar la participación del sector privado, y es aquí donde hablamos de que van a ir aumentando las acciones obligatorias, ya que para el cumplimiento de las NDC, de las contribuciones nacionalmente determinadas, todos los gobiernos deberán implementar alianzas con el sector privado, así como otras estrategias, y es aquí donde van a aparecer las medidas de carácter coercitivas en la búsqueda o en la búsqueda de resultados más concretos. La revisión de los mecanismos para la mitigación pone énfasis en incentivar la participación privada. De vuelta, tenemos aquí esa palabra como políticamente correcta, o esa palabra para no enfrentarnos tanto al sector empresarial de los incentivos y las medidas. Pero, bueno, a todo esto se adicionan los demás sistemas que continúan en funcionamiento, como el mercado voluntario de carbono y el mecanismo RED. Bien, lo cierto es que las empresas son definitivamente actores clave para el cumplimiento del Acuerdo de París, pero esperamos que se busque un involucramiento activo con los diferentes actores que sobrepasen ese carácter voluntario. Si bien es cierto, el hecho de que se sometan de manera voluntaria representa una serie de ventajas competitivas, como la innovación y, por supuesto, ganar mercados, sobre todo en países desarrollados. Pero es indiscutible que mientras no exista un compromiso real de las empresas, el Estado debe utilizar su poder coercitivo para el cuidado ambiental efectivo. Y cerramos con una serie de reflexiones, ¿no? Que en primer lugar es importante siempre tener en cuenta que toda la normativa ambiental es realmente nueva, tiene 50 años de historia, que en comparación con otras ramas como el derecho civil o como el derecho penal, realmente es muy nueva, y por lo tanto los errores y estos procesos de ensayo y error son normales y naturales, por más de que cuesta un poquito muchas veces aceptarlo, teniendo en cuenta la urgencia de los temas que son tocados. Las normas internacionales no establecen obligaciones directas a las empresas, sino cada estado tiene la libertad de implementar los mejores mecanismos. Esto nos ha llevado a una desigual aplicación en los distintos países. También se destaca esta tendencia cada vez mayor de establecer obligaciones a las empresas desde el seno de la comunidad internacional. Esto se potencia con la vigencia del Acuerdo de París, que necesariamente obliga a los estados a tomar medidas concretas y reflexionar o por lo menos focalizar la necesidad de una sólida normativa para la adecuación de las empresas a mecanismos sostenibles y los esfuerzos para hacer frente al cambio climático. Y por último, como reflexión final, que la contribución de las empresas en la transición energética se va a dar de manera indirecta, ¿no? Salvo que sea, por supuesto, una empresa encargada de generación de energías sostenibles, pero el grueso o la mayoría de las empresas van a tener una contribución indirecta en la medida en que demanden más energías sostenibles, con lo cual el mercado se va a ver obligado a mutar hacia fuentes más verdes, y esto lo harían las empresas como parte de sus compromisos ambientales o de vuelta para cumplir con las medidas coercitivas del Estado. Muy bien, yo con esto termino mi presentación y bueno, cedo la palabra para que podamos avanzar.